Una palabra que particularmente yo le pido al Señor que la puedan ustedes rumiar, la puedan ustedes meditar, porque eso marca la diferencia de la vida que tenemos, eso marca la diferencia de la vida que vivimos. Entonces es importante, o es vital más bien, que le pidamos al Espíritu Santo, que le pidamos al Señor que nos sea revelado lo que significa la resurrección de Jesús. ¿Saben que esa es la diferencia con las otras religiones? ¿O esa es la diferencia por la cual el cristianismo no es una religión? Porque las demás religiones creen en alguien que en este momento está en una tumba. Nosotros creemos en alguien en el cual su tumba está vacía. No creemos en los preceptos, fuera de los preceptos, las enseñanzas. La vida que Cristo nos ha llamado a vivir es una vida en su resurrección, en alguien que vive. Por lo tanto, como lo dice una canción, y era lo que declarábamos en la adoración, nosotros solo adoramos, solo podemos adorar si sientes tú el levantar tus manos, si sientes. Cuando hablo de sentir, no lo estoy hablando desde el ámbito de nuestra emoción, sino si tú en algún momento te sientes movido, te ves movido a levantar las manos, a levantar tu voz, a adorar al Señor, no es por tu buena intención de adorarle. Si tú hoy has sentido el ánimo de adorarle a Él, es por la vida de aquel que vive, que está en ti. Ahora, sí deberíamos preocuparnos un poco si no sintiéramos eso, ¿no? Si no sentimos el ánimo de orar, el ánimo de buscarle, el ánimo de buscar su palabra, el ánimo de adorarle. Si no sentimos eso, bueno, ¿qué está pasando entonces con la vida de aquel que vive y que está en nosotros? Entonces yo los animo que en esta mañana podamos recordar qué nos dice la palabra frente a la resurrección de Jesús. ¿Qué nos habla la palabra frente a la resurrección de Jesús? ¿Y qué es lo que la resurrección de Cristo evidencia? Porque pues la resurrección de Jesús es la evidencia de muchos aspectos que la palabra nos quiere enseñar. Y que podamos comprender que si vivimos para Él, vivimos. Y lo que es la figura o la sombra o el símbolo del bautismo, cuando nosotros somos bautizados, estamos haciendo una declaración en nuestra vida que al bajar a las aguas, ¿qué estamos haciendo? Morimos a nuestra propia vida, morimos a la antigua manera de vivir, morimos a lo que nosotros considerábamos era nuestra voluntad, a eso morimos. Pero cuando salimos de las aguas, ¿qué estamos declarando sobre nuestra vida? Que en Cristo resucitamos a una nueva vida. Eso es el bautismo. El bautismo es morir a nuestra antigua manera de vivir y resucitamos a una nueva vida que Cristo nos llama a vivir. Y solo esa nueva vida la podemos vivir, si no la queremos vivir religiosamente, solo esa vida la podemos vivir en el poder de su resurrección. En el poder de su resurrección. Por eso no sé cuánto nos cuesta de pronto, no tanto saberlo, sino comprender que creemos en un Cristo resucitado. En un Cristo resucitado. Si hoy sentiste el deseo de estar en este lugar, esa es una evidencia de que Cristo vive. Porque es la vida de Cristo en ti la que te anima, la que te mueve. Entonces, miren lo que dice Juan 11:25. Juan capítulo 11, versículo 25.
Aquí Jesús no había todavía muerto y no había resucitado, pero Él le dice una verdad a Marta. Él está declarando quién es Él. Y frente a muchas de las palabras que Cristo usó para poder expresar quién era Él, no lo que Él da, es diferente entender lo que Él da a comprender lo que Él es. Hay algo que me impacta mucho de un estudio que estuvimos haciendo aquí con el equipo de trabajo de la congregación, y es que para poder comprender la voluntad de Dios, para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que conocerla a través de su palabra, pero también comprender que Él es la palabra, que Él es la verdad. Porque a veces separamos nosotros la verdad o separamos nosotros la palabra de quien es la palabra. Entonces, es diferente tener una relación con Cristo, y a veces leemos la palabra apartados de una relación con Cristo. Pero si algo debemos comprender nosotros es que Cristo es la palabra. Cristo es la verdad. O sea que cuando tú buscas la palabra, cuando tú buscas su voluntad, ¿a quién estás buscando? A Cristo. Cuando tú lees la palabra, ¿a quién estás leyendo? A Cristo. Y miren que esto puede traer una realidad muy diferente a nuestra relación con Él. Cristo está allí diciendo algo de Él, no algo que Él da, sino quién es Él. Y le está diciendo a Marta, yo soy, ¿la qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo le estaba diciendo a Marta, frente a una circunstancia que ellas estaban viviendo, le estaba diciendo a Marta, ¿quién es Él? Cristo dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Y aquí Cristo le está diciendo a Marta, yo soy la resurrección. Si estamos hablando de que la resurrección de Cristo es una evidencia, yo quiero primero que aclaremos qué es una evidencia o qué es una prueba. Aquí yo tengo abogados que ellos, bueno, voy a temerme el atrevimiento. Fabián y Gigi, pasen un momentico aquí al frente. Vamos a hacer una clase de derecho aquí rápidamente en medio del calor, a ver si todos están enruanados, ¿no? Todos están así, todos. Bueno, ok, listo, explíquenle eso a ellos. Buenos días. Nos decía que diéramos una definición de evidencia y de prueba. Entonces, una prueba o la prueba es aquello que demuestra que algo sucedió. Debe ser algo tangente, algo verídico, algo que se pueda ver, o sea, que se perciba, que demuestre que algo sucedió realmente. Eso es prueba. O sea, la prueba de algo es donde yo realmente demuestro que algo sí pasó y se tiene que evidenciar. Bueno, entonces, ¿qué es una evidencia? Yo creería que la evidencia es aquello que nos ayuda a construir la prueba. Entonces, digamos, la prueba para saber que la persona se murió es el certificado de defunción. La evidencia podría ser el cuerpo, lo explicaría así. Entonces, la prueba es algo contundente, lo que nos va a dar la certeza de que en sí sucedió ese hecho. Y la evidencia es lo que nos ayuda a construir, pero sin que nos lleve totalmente a la certeza. ¿Lo entendimos? ¿No? Por Dios. Tablero. Si no lo entendieron, entonces pueden buscarlos. Hay un consultorio jurídico aquí en la congregación. Los pueden. Ok, entonces, la prueba, podemos decir que la prueba, las evidencias son las que construyen la prueba. Las evidencias son todas aquellas cosas ¿cómo podemos decirlo? Las demostraciones
que construyen que la prueba que estamos nosotros demostrando que es verídica o no es verídica. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, gracias. Es mejor que lo diga un abogado, ¿cierto? Entonces, si vamos a probar, ¿cuáles serían entonces las evidencias? O preguntémonos, ¿cuáles serían en este momento las evidencias de la resurrección de Cristo? Si a ustedes les preguntan, pruébeme que Cristo resucitó. Pruébeme que Cristo resucitó. ¿Qué evidencias presentan ustedes? ¿Ah? La tumba vacía, ¿ya la vieron? ¿Ustedes conocen la tumba? ¿Realmente está vacía? ¿Qué otra prueba? Piensen. ¿Cómo vamos a demostrar nosotros que Cristo resucitó? ¿Cuál es la primera evidencia que tenemos a la mano de que Jesús resucitó? La palabra. La palabra. La palabra habla. Si nosotros vamos a la Biblia habla de unos registros históricos, de hechos y sucesos que se dieron en un momento determinado, comprobados ya. Entonces la palabra es la primera. ¿Qué me habla la palabra? ¿Qué me evidencia la palabra de lo que la resurrección es? ¿Cómo puedo yo, de allí que cuando nos pregunten o la fuerza en quién creemos nosotros, parte de este hecho de la resurrección? Entonces, si nosotros queremos empezar a saber qué es lo que la resurrección de Cristo me prueba, ¿qué prueba la resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que el Señor quiere dejarnos a nosotros o enseñarnos a nosotros o enseñarle al mundo o demostrarle al mundo que hizo la resurrección de Cristo? Primero, porque es que ha sido el único. No es que Cristo no haya resucitado a muertos. Fuera de eso, ha sido el único que fue levantado de la muerte, que venció la muerte. Ahora, veámoslo no desde, claro, la Biblia lo dice, veámoslo desde un hecho histórico. Desde un hecho histórico. No han podido, aún el mismo manto de Turín, que han estado estudiando por muchísimos años, todavía no hace una evidencia clara de que sí él estuvo en un lugar, pero todavía no se comprueba que si es de Jesús. La cuestión es de que no han encontrado restos, no han encontrado nada de que Cristo murió, por cuanto Él fue levantado y su cuerpo fue levantado. Pero ¿qué es lo primero que evidencia la resurrección de Cristo? Bueno, volviendo a este versículo de Juan 11:25, porque vuelvo y quiero redondear, la resurrección de lo que tú comprendas, entiendas, vivas del hecho de la resurrección de Jesús, esto va a marcar tu manera de vivir el cristianismo. Yo puedo vivir obedeciendo unos preceptos, yo puedo vivir obedeciendo unas normas, yo puedo vivir haciendo habitualmente algunos rituales, algunos aspectos religiosos. Yo puedo vivir así, pero nunca experimentar la vida del resucitado en mí. Esa es la diferencia con la religión. Esa es la diferencia. La religión es todo lo que el hombre hace en su propia fuerza, en su propia opinión, para agradar a un Dios, agradar a un ser, en su propia fuerza. Eso es religión. Todo lo que el hombre se ha inventado para agradar a Dios. Entonces, por eso en la religión podemos escuchar que si en algunas religiones, que si las mujeres se ponen aretes, que si las mujeres se cortan el cabello, que si se ponen pantalón, que en algunas religiones los hombres deberían estar sentados todos aquí a la izquierda, a su derecha, y las mujeres a su izquierda. Normas, que al final las normas lo único que hacen es
son unos hábitos, son unas expresiones de muerte de una relación con alguien en quien se cree, pero en quien no hay una realidad o una relación vital. ¿Por qué hablo de muerte? Porque es que la religión es eso. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos? Sí, los fariseos oraban, los fariseos ayunaban, los fariseos diezmaban, los fariseos iban al templo, los fariseos hacían todo esto. ¿Y qué le dijo el Señor a los fariseos? ¿Que son qué? Sepulcros blanqueados. Entonces, si nosotros lográsemos entender, comprender la resurrección de Jesús, ¿y qué me dice a mí la resurrección de Cristo? Nuestra vida cristiana debería marcarse en dos desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Porque vuelvo, Pablo, alguien me decía, pero es que Pablo es su héroe, para algunos es el Chapulín Colorado, para mí es Pablo. Pablo la tenía muy clara. Para mí el vivir, si vivo, vivo para Él. Si morimos, morimos por Él. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Toda la vida que yo vivo, la vivo en... O sea, Pablo sabía que toda la vida, todo lo que él hacía era en aquel que vive. Por eso Pablo lo dice de muchas maneras: despójense de la vana manera de vivir y revístanse del nuevo hombre. Todo lo que Cristo hace en nosotros va mucho más allá de ciertas prácticas religiosas, de ciertas prácticas cristianas, si lo podemos decir de esa manera. Todo va más allá de eso. El pertenecer a una congregación, el asistir a una iglesia, el tener un tiempo devocional, el ofrendar, el diezmar, el amar a mi hermano, el tener comunión, el estar congregándonos, el dar misericordia, el amor, todo eso es muy diferente en la realidad de la vida resucitada. Eso es como redundante, ¿no? De la vida resucitada de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que me evidencia la resurrección de Cristo? Juan 11:25 decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección no solo fue un episodio en la vida de Jesús, porque para muchos la resurrección se dio el día de hoy. Lo marca un poco como nuestras fiestas religiosas, lo marcan como un hecho histórico, como un hecho, sí, cronológico. Fue un momento en la vida de Jesús. Jesús, después de que murió en la cruz, al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero aquí Jesús está diciendo algo diferente, que la resurrección de Cristo no tuvo que ver con un evento cronológico, no tuvo que ver con un episodio en su vida, sino que Él es la resurrección. Él es la resurrección. Por eso es que cuando Él en Mateo 9:24 está allí, lo llaman para orar cuando resucita allí, es la hija era de un principal, ¿no? Allí era la hija de Jairo, perdón. Dice 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Por eso en Juan 11:44, Jesús, sin haber muerto y sin haber resucitado, llega Jesús, va al sepulcro y le dice a Lázaro: ¿qué? Sal fuera. Porque Jesús es la resurrección. Si la resurrección hubiera sido un evento en la vida de Jesús, Jesús no hubiera podido traer el poder de vida sobre aquellos que murieron. La hija de Jairo, Lázaro, no los hubiera podido levantar. ¿Y esto qué evidencia? Pues que Jesús es el Hijo de Dios, sencillamente.
Lo primero que evidencia la resurrección de Cristo es que Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué más evidencia la resurrección de Cristo? Primera de Corintios 15, 12. Vayamos un momento allí a Primera de Corintios 15, versículo 12. Dice Pablo allí, todo un capítulo, vamos a leerlo un poquitico desde el 1, pero quiero enfocarme realmente es en el versículo del 12 al 14, pero leámoslo desde el 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Miren las palabras que usa Pablo de él mismo, ¿no? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O sea, nuestra fe. ¿Tú crees en el Señor? ¿Tú crees en Cristo? ¿Has visto la realidad de Cristo en tu vida? Ok, tu fe es una evidencia de que Cristo resucitó. Pablo decía, vana es. Hablar de alguien que no resucitó es vano. Hablar de alguien que no se levantó de los muertos es vano. De allí que la explicación que Pablo da, por qué Jesús se le apareció a muchos, para que, como lo hablaban nuestros queridísimos abogados, quede la evidencia. No solo, y me perdonan aquí las mujeres, que haya sido el chisme de unas mujeres que fueron allí a ver la tumba de Cristo cuando iban a lavar sus cuerpos, sino que no solo se les apareció a ellas, sino, como dice la palabra, se le apareció a más de 500 personas a la vez. Y a pesar de que muchos dudan de la resurrección de Jesús, esto se llaman que testimonios. Hay varios testimonios que coinciden en que lo vieron. ¿Cómo pueden coincidir 500 personas en poder afirmar un hecho y que coincida ese hecho de la misma manera? Entonces, por eso Pablo les dice, se les apareció, que quede la evidencia que Él resucitó, que quede la evidencia que el evangelio que predicamos, que el evangelio que creemos, tiene su fuerza en que Cristo se levantó entre los muertos. Entonces, nuestra fe, si tú crees y yo creo, es una evidencia. Tú podrás decir, pero para los que no creen, bueno, que la persona que no cree me demuestre
que mi fe es vana. Mi fe. Porque a ti te pueden de pronto confrontar con hechos históricos, te pueden confrontar con teorías, te pueden confrontar con muchas cosas que en algún momento necesitarían alguna evidencia, entre comillas, científica, pero ¿quién te confronta a ti tu fe? ¿Quién te la confronta? ¿Quién te dice a ti lo que tú crees no es cierto? No, yo lo creo, yo lo vivo, lo siento, lo percibo y lo he visto. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué dice Pablo que hasta a él se le apareció? ¿Quién le confrontaba a Pablo su encuentro con Cristo Jesús? ¿Quién se lo podía confrontar? Alguien le podría decir, no es cierto, pero Pablo sabía que él se había visto con el Jesús resucitado. Ahora, aquí viene entonces una inquietud. Y de pronto puede ser lo que venga a la mente de cada uno de nosotros. ¿He visto a Cristo? ¿He visto a Cristo? Porque si tú no has visto a Cristo, si tú no te has encontrado con Cristo, alguien sí puede venir a dudar de tu fe. Ahora, cuando yo hablo de un encuentro, no estoy hablando de como lo que le pasó a Pablo, sino esa realidad o mi realidad de muerte con su realidad de vida. De poder yo ver, palpar, sentir la vida de Cristo en mí. Porque si nosotros nos movemos religiosamente, eso sí puede ser debatido. Porque ¿con qué argumentos tú vas a defender tu fe? Si solo lo has dejado a un nivel de conocimiento, o si solo lo has dejado a un nivel de información. Si la fe que tú tienes en Cristo solo está a nivel de la información, esa información puede ser cambiada en cualquier momento, ese cassette lo pueden cambiar. Por eso Pablo le advertía a Timoteo, ten cuidado, que en los últimos días muchos van a querer venir ¿a qué? A robar la verdad. Por eso es que nosotros no debemos tener relación, o nosotros no solo debemos tener la información de lo que la palabra de Dios nos da, porque yo puedo tener una información, pero cuando yo comprendo que Cristo es la verdad, me veo cara a cara con Él día a día cuando estudio su palabra, bueno, allí viene ya una realidad a mi vida. Pero si tu relación con Cristo es una relación de información, o tu fe en Cristo Jesús es porque crees, pues fue lo que mis papás me enseñaron y es lo que a veces nos confrontamos nosotros como padres cuando nuestros hijos tienen que tomar la decisión. Ya cuando salen, yo se lo he dicho a Samuel y se lo he dicho a Daniel. O sea, nosotros hemos querido enseñarles quién es Dios. ¿Cuál es el Dios? ¿Qué Dios ven ellos en nosotros? Pero llegará un momento en que ellos tendrán que confrontar su propia fe en Cristo Jesús. En que cuando ya no estén en nuestras manos, cuando ya estén fuera de nuestra casa, pues son ellos en quién vas a creer. Y ya será una realidad completamente personal. Por eso tan importante es que mi fe es una fe viva. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. No la letra, porque la letra es muerta, mas la palabra de Dios vivifica. Entonces, viene, aunque mi fe es una evidencia de que Cristo resucitó, también viene la contraparte. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En qué crees? ¿En quién crees? ¿Alimentas tu fe? ¿Avivas ese granito de mostaza? ¿Ese granito de mostaza está sembrado en tierra fértil?
¿Dónde está ese granito de mostaza? Entonces, ¿en dónde está puesta tu fe? O si tu fe la dejas en un nivel de sencillamente información o conocimiento. Romanos 1:4. ¿Qué otro aspecto evidencia la resurrección de Cristo? Primero dijimos, bueno, que Él es el Hijo de Dios, Él es la resurrección. Nuestra fe es una evidencia de la resurrección de Cristo. Romanos 1:4 es otra evidencia allí. Miren lo que dice Romanos 1:4. Leámoslo desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Qué evidencia que Cristo resucitó según este pasaje? Bueno, tu obediencia. Cuando tú obedeces al Señor, cuando yo obedezco al Señor, estoy diciéndole al mundo, le estoy diciendo al entorno, a la tierra en la que estoy, Cristo es un Cristo vivo y yo sigo a un Cristo vivo. Por eso le obedezco. Por eso le obedezco. ¿Y cuál era la obediencia de la que manifiesta aquí Pablo? La obediencia a su llamado. Pablo evidencia desde el comienzo que él había sido llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y cuando Pablo se compromete con el llamado, cuando Pablo entiende que ha sido apartado, no solo fue porque alguien se lo dijo, no solo él pudo apartarse porque alguien le dio la información de decirle a ustedes es esto, porque realmente yo no creería que Pablo o algunos de nosotros estuviéramos dispuestos a entregar nuestra vida a alguien que nos dijo sencillamente algo que teníamos que hacer. Pablo se pudo entregar a su llamado, Pablo pudo obedecer el llamado de Dios en su vida por el primer momento que tuvo, por lo primero que hablamos, porque él tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Ahora, tú y yo podemos creer que tenemos un llamado. Cuando hablo de llamado, no solo estoy hablando de ministerio, no solo estoy hablando de estar aquí en estas cuatro paredes, estar trabajando dentro de la iglesia, no, sino que Dios te dio un propósito. Y solo cuando tú te encuentras cara a cara con Él, es que puedes comprender o es que puedes entregar completamente tu vida a ese propósito. Si fuera porque el pastor Mario y la pastora Susana llegaron y nos dijeron a nosotros que el Señor nos había llamado a ser apóstoles, wow, perdón, voy a cambiar la tarjeta, a ser pastores, y fue un capricho de ellos, no, perdónenme, pero yo no me voy no me hubiera comprometido o a vivir todo lo que hemos vivido en cuanto a dificultades, en cuanto a circunstancias, en cuanto a problemas, solo porque alguien me lo dijo. Yo solo me pude comprometer con el llamado de Dios en mi vida porque sé quién es Dios para mí y porque creo y vivo en un Dios que vive y en un Cristo que vive. Y solo por un Cristo vivo es que yo puedo entregar completamente mi vida a un Cristo vivo. Pero si tú miras a tu alrededor, ¿cuántos entregan su propia vida por causas muertas? Y eso es lo que debe manifestar, eso es lo que debe confrontar nuestro cristianismo. Porque el compromiso al llamado o el compromiso a quien soy en el Señor es lo que habla de que Él vive.
pero muchas veces es más el compromiso, muchas veces es más la entrega de gente que cree en causas muertas que nosotros en un Cristo que vive. A mí me sorprende cuánta gente se hace matar, cuánta gente se entrega por una causa muerta, pero convencidos, con la convicción, se inmolan sin ningún problema, entregan su vida por esa causa, que nosotros por la palabra y por el Señor sabemos que es una causa muerta. Y si estas personas se entregan por una causa muerta, ¿cómo nosotros no nos vamos a entregar por una causa que es vida? Por un Cristo que vive. Esas son las confrontaciones a las que nos trae Pablo. Pablo apenas se encontró con Cristo, entendió que había sido llamado y él entregó su vida a él. Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos, creemos y obedecemos, así no nos guste, pues porque ¿cómo es que dice la palabra? La verdad, la obediencia no es causa de gozo, pero al final, ¿trae qué? Fruto apacible. Eso marca la diferencia. Marca la diferencia. Marca la diferencia en que yo entienda que he sido creado con un propósito y me comprometa con ese propósito. Que entregue mi vida en pos de ese propósito. ¿Que van a haber circunstancias? Sí. Pero allí en el propósito es donde comprenderé, viviré y entenderé la plenitud de la vida del Cristo resucitado en mí. Solo nosotros hemos podido ver, evidenciar, solo nosotros hemos podido vivir una dimensión de vida de Cristo que no la hubiera vivido yo si hubiera tomado una decisión diferente hace 17, 18 años. Tuve la oportunidad de tomar una decisión diferente. Tuve la oportunidad, igual el Señor dijo que me iba a bendecir, porque pues papá es papá y sé que no permitiría que pronto faltara algo a sus hijos, pero la plenitud de tu vida y la plenitud de mi vida está en cuanto obedezcamos ese llamado. Y cuando tú obedeces el llamado, cuando tú obedeces que Dios te llamó a ti para Él, no para tus planes, sino para Él, no para tus propósitos, sino para Él, allí tú le estás diciendo al mundo, Cristo vive. No solo lo digo, no solo lo digo. ¿Ustedes no creen que crea que se genera un conflicto? O sea, uno ve a generaciones que se genera un conflicto de, venga, pero si esta gente, los musulmanes entregan su propia vida por una mentira, ¿no será que eso sí es la verdad? ¿A ti no te confronta cuando alguien se compromete con su verdad, entrega su vida a esa verdad? ¿A ti no te confronta al momento de decir, ¿será que esa sí es la verdad? ¿Y cuántas veces de pronto muchos no creen en Cristo, no creen en el Hijo de Dios porque no nos ven comprometidos? No nos ven entregados a uno que murió por una causa viva. Y yo te digo hoy, si estás dispuesto a entregar tu vida por Cristo, estás entregándolo a una causa viva, no a una causa muerta. Porque muchos sí viven por causas muertas, pero vale la pena vivir por esta causa viva. Y cuando tú te comprometas, le dirás al mundo, Cristo vive. Cristo vive. Entonces, esa es una evidencia. Ahora, no sé cómo será en el derecho, pero pues yo puedo tener una evidencia, pero la evidencia puede estar medio contaminada, si lo podemos decir de esa manera. Puede perder su valor, puede perder, ya Pablo se dio cuenta, sí llegó, puede perder su valor.
Aún la misma convicción o la poca convicción del abogado defensor puede perder vigor a una prueba, si él mismo ni se la cree. Yo no sé cómo hacen aquellos abogados cuando saben que es una causa muerta, pero la defienden a capa y espada. Y esa defensa de esa evidencia y esa defensa de esa prueba es la que hace dudar muchas veces. No sé si ustedes se han visto la película Mentiroso, Mentiroso. ¿No se la han visto? Es pecado verla. Véanla. Cómo este abogado, a través de mentiras, convenció a una mujer que lo que ella estaba haciendo tenía todo el derecho, aunque ella estaba obrando mal, aunque ella fue la que obró mal, la convenció de que realmente ella tenía derecho a todo, a pesar de que estaba obrando mal. Pues ese es el poder de la mentira, pero es el poder de la convicción también, es el poder de la entrega. Entonces, tu llamado y tu obediencia a ese llamado evidencian realmente que hay un Cristo que vive. Romanos del 5 al 7 declara: y por quien recibimos el apostolado, dice esta versión, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué otro aspecto es una evidencia de que Cristo vive, de que Cristo resucitó? Romanos 6, versículo 2. Vamos a leerlo hasta el 13. Romanos 6, versículo 2. Dice allí Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque perdóneme que lo diga, pero creo que nosotros no debemos aprovecharnos de Jesús. Si yo creo en su muerte y recibo su muerte, pues yo también debo recibir su resurrección. Y cuando digo que no deberíamos aprovecharnos, es porque muchos nos aprovechamos de la muerte de Cristo. Creemos solo en su muerte. Listo, me perdonó y yo sigo mi vida. Ojo. Si tú recibes la muerte de Cristo y crees que Él tomó tu lugar y que tú en Él fuiste muerto, también debes recibir su resurrección. ¿Y qué es recibir su resurrección? Que ya no vives. Por eso Pablo le decía: ¿qué pues diremos? Entonces, ¿perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, como ya recibo la gracia de Cristo, que como yo no morí, sino fue Él el que murió por mí, yo no fui crucificado, sino como Él fue el que fue crucificado, listo, entonces ya. Ese es el problema con los de la secta creciendo en gracia. Creciendo en desgracia. Que ahora viven su propia vida. Sí, ya Cristo, ya la gracia de Cristo fue derramada, entonces ahora vivimos nuestra vida independiente de ese hecho. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús, pero la vida que vivimos en Él no es la otra parte de la historia? Solo tomamos la parte que nos conviene a nosotros. Murió. ¿Y su resurrección? Entonces Pablo aquí está diciendo: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. No sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que, miren, yo no sé si ustedes tienen allí su Biblia, pero los animaría a que subrayaran eso sabiendo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuál es el problema de este pasaje? Que yo rechazo la resurrección de Cristo cuando en mí permito que la muerte se manifieste. ¿Y qué es que la muerte se manifieste? Bueno, esto lo entienden más los estudiantes de la realidad de nuestra redención en Cristo, Jesús y su obra. Recuerden que cuando Adán desobedeció al Señor, entró en él la naturaleza de muerte por cuanto se puso de acuerdo con Satanás y hizo a un lado la naturaleza de Dios. ¿Cuál es esa naturaleza de muerte? ¿Hacia dónde nos lleva esa naturaleza de muerte? Pues podemos leer Gálatas, podemos leer Colosenses, el fruto de la carne, los frutos de la carne, el fruto del Espíritu. Y esos frutos son la manifestación de una naturaleza en nosotros. Por lo tanto, si nosotros no comprendemos, por eso esto necesita ser revelado en nuestra vida. Yo tengo que comprender que por cuanto murió Él, al pecado murió una vez. Por lo tanto, esa naturaleza de muerte, esa naturaleza de pecado, ya no se enseñorea de mí. Porque Cristo murió. Por eso cuando yo obro conforme a esa naturaleza de muerte, que de una u otra manera estoy diciendo, fue en vano la muerte de Cristo. Y no solo hablamos si ustedes miran allí todo lo que dice en los frutos de la carne, no solo habla de hechicería, cosas así satánicas, oscuras, no. Enemistades, celos, contiendas, egoísmo, envidia. Yo debo entender que para eso ya he muerto. ¿Y vivo para quién? ¿Para quién? Para Dios. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice Pablo, consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado. ¿Qué es considerarnos muertos al pecado? Considerarnos muertos al pecado es considerarnos muertos al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a la enemistad, al pleito, a los celos, a las iras, muertos a las contiendas, muertos a las disensiones, a las herejías, a las envidias, a los homicidios, a las borracheras, a las orgías y cosas semejantes a estas. A eso hemos muerto. Mas, ¿qué es lo que dice Pablo allí? Sigue declarándolo él. Así también consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos entre los, tu vida, tu rendición, tu entrega es una evidencia de que Cristo resucitó.
Tu entrega es una evidencia de que Cristo resucitó. ¿Cuán entregado soy yo al Señor? ¿Cuánto he entregado mi voluntad, mis emociones, mis pensamientos a Él? Pablo lo declara de esa manera. No reine en vosotros, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que los obedezcáis, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos, sino presentaos vosotros mismos. No le está diciendo Pablo allí a la iglesia, a la iglesia en Roma, no le está diciendo tengan sus prácticas, tengan sus ceremonias, no, ustedes mismos. Cuando ustedes están afuera, cuando salimos de este lugar, cuando salimos de este recinto, la gente va a ver su entrega al Señor. ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo ve la gente nuestra entrega al Señor? Ay, porque saben que asistimos todos los domingos a la iglesia. Ah, es que verdad que usted es evangélico. Ah, verdad que es que usted asiste a una iglesia evangélica, ¿cierto? No. ¿Saben cómo ustedes hablan de que Cristo realmente vive? ¿Cómo ustedes honran a sus jefes? ¿Cómo ustedes son como empleados? ¿Cómo ustedes son como esposos? ¿Cómo ustedes son como padres? ¿Cómo ustedes son como esposas? ¿Cómo ustedes son como madres? Ahí estamos evidenciando que Cristo vive. Ahí en nuestra entrega. ¿Qué va a decir la gente del Cristo en el que creemos? Si ven que nosotros somos de los que hacemos doble contabilidad. Esta es una pelea casada ya con algunos. ¿Qué va a pensar la gente cuando pasamos por el frente del Éxito y queremos ver una película y la compramos? En esas cosas pequeñas, por cuanto eres fiel en lo poco. Ahí es donde evidenciamos. Ahí es donde evidenciamos. Ahí es donde evidenciamos a quién nos hemos entregado. Cuando sacamos a nuestra mascota y cargamos una bolsita. Ay, Henry, pero tampoco. ¿Cómo tratamos al vecino? ¿Cómo nos ven que nos tratamos entre nosotros? Por eso es que la palabra dice que a Él lo conocerán pero si ven entre nosotros envidias, si ven entre nosotros celos, ¿son más unidos los del Club Rotario que los de la Iglesia de Cristo? No. Esto habla de Jesús. No estamos hablando de una creencia, no estamos hablando de una práctica, estamos hablando del Cristo que ha sido resucitado. Por eso, como un pastor de una iglesia muy influyente allí en Bogotá, que lo escuché en la asamblea de Sedecol, confrontado él mismo, ¿sí? Tenía una iglesia de más de 60,000 miembros. Y nos decía allí a todos los que estábamos asistiendo a esa asamblea, y yo tengo que pedirle perdón al Señor, porque sí, tengo una iglesia de 60,000 miembros y la ciudad con mayores índices de criminalidad, y la ciudad no ha cambiado para nada. ¿Y qué ha sido de Bogotá?, decía él. ¿Mi ciudad ha cambiado? ¿Las 60,000 personas que asisten a la congregación son influyentes afuera? ¿Creen en Jesús por la vida de estas personas? ¿O los tengo aquí contentos, juntos? Y él mismo se confrontaba. Esto va más allá de una religión. Tu vida, tu entrega y tu rendición al Señor habla del Cristo resucitado. ¿Qué le decía Pablo a los mismos romanos en el capítulo 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, esto
esto, que se lo presenten al Señor como ¿qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estar aquí en culto, como se llama generalmente, y no ser nosotros la ofrenda, estamos teniendo una reunión religiosa. Estando aquí reunidos y no ser nosotros una ofrenda de alabanza al Señor, es religión. Estando aquí reunidos y ser nosotros mismos la ofrenda, estamos evidenciando que Cristo vive. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza también. Esperamos que Él venga por segunda vez. ¿Y cómo alguien que no resucitó va a volver? Solo el que resucitó vuelve. Y si tú crees en un Cristo resucitado, tienes que estar pendiente de que Él va a volver por segunda vez. Tienes que estar preparado de que Él va a volver por segunda vez. O sea, esa es mi esperanza, de que Él nos tiene una herencia, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que el guardar mi vida para ese tiempo habla de un Cristo resucitado. Que no vivo el día a día como esperando a ver qué sucede. No vivo el día a día a ver qué pasa, a ver si esto al fin, a ver si después de unos 50 años Colombia cambia, no, a ver si esto sí va a traer. No, mi esperanza es otra. Mi esperanza es otra. Por cuanto Él va a venir por segunda vez, yo vivo el día a día esperando esa segunda venida. Primera de Pedro, desde el versículo 6 en adelante, sigue Pedro allí hablando, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, miren lo que miren Pedro está queriendo poner en una verdadera dimensión allí con esta carta. Para nosotros es más precioso el oro, para nosotros es más preciosa la honra, para nosotros es más precioso el trabajo, para nosotros de pronto es más precioso todo lo demás. Pero Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en ¿qué? Alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Otra evidencia de que Cristo vive es tu alabanza a Él. Es tu alabanza a Él. Que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuánto alabamos al Señor?
¿Cuánto declaramos a Él honra y gloria? Miren, esto no tiene que ver con un tiempo de música. Esto no tiene que ver con cantos. Esto tiene que ver con el hecho de que yo comprendo primeramente que de Él es todo y a Él se lo doy todo. Y si Él me dice que se lo dé, ¿qué hago yo? Se lo doy. Él es digno de ser, ¿qué dice la palabra? Él es digno de ser alabado. ¿Quién soy yo para decir sí, no me siento, no quiero? No, es de Él. Y tu alabanza habla de eso también. Mateo 28:16, ya para finalizar. Mateo 28:16, un pasaje que conocemos bastante. Pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, en este momento cuando Jesús se les acerca, ¿ya había resucitado? Mateo 28. Cuando Jesús se acerca, ¿ya había resucitado? ¿Sí? Ok. ¿Qué declara el Jesús resucitado? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tu autoridad es una manifestación de que Cristo resucitó. Tu autoridad, que lo que tú atas en la tierra es atado en el cielo, que lo que tú desatas en la tierra es desatado en el cielo, que cuando tú hablas, declaras en el nombre de Cristo Jesús, esa autoridad con la cual tú fuiste revestido, habla de quién es Jesús. Y obviamente, versículo 19, por tanto, como has sido revestido de mi autoridad, por tanto, id y, ok, ¿sabes? Hacer discípulos habla del Cristo resucitado. Cuando tú vas, mira, esto no tiene que ver, no sé si algunos se acuerdan de una palabra que vino a darnos el profeta Roddy Nelson. Estábamos allí al frente de Pasadena. Él resumía esto en una sola frase: busca uno. Dile al Señor, este año me quiero comprometer a hacer un discípulo. Vas a ver cómo te cambia la vida. Vas a ver cómo te cambia la vida. Así como cuando yo como esposo sé que mi esposa está embarazada y sé que me voy a convertir en padre, y cuando nacen mis hijos eso cambió nuestra vida. Cuando tú tengas un hijo espiritual, te cambia la vida. Y cuando tú te comprometes a eso, hablas. Estás evidenciando que Jesús resucitó. ¿Qué habla entonces de la resurrección de Cristo? El hacer discípulos, nuestra misión, porque esa es nuestra misión. Nuestra misión no es ser la congregación más grande. Nuestra misión no es tener el edificio más hermoso. Nuestra misión no es todo lo que podamos hacer aquí adentro. Nuestra misión es ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Cuál es tu nación? ¿Cuál es tu nación? ¿Ah? ¿A dónde perteneces tú? Tú perteneces a una familia. Tu nación es tu familia. Tu nación es tu ciudad. Tu nación es tu empresa. Tu nación son tus paisanos. Tu nación son tus colegas. Esa es tu nación. Si el Señor te dio la oportunidad de ser abogado,
Es para que manifiestes al abogado de los abogados en medio de los abogados. Si el Señor te dio la oportunidad de ser ingeniero, es para que manifiestes al ingeniero de los ingenieros en medio de los ingenieros. ¿Quién más que tú vas a entender el lenguaje de los ingenieros con la autoridad del ingeniero mayor? ¿Por qué estás donde estás? Para manifestar a aquel que lo es por sobre todas las cosas. Esa es tu nación. No esperes a que el Señor te tenga que llevar a una tribu o sacarte del país. No. Si el Señor te ha puesto en un lugar, esa es tu nación. ¿En qué barrio vives? Y allí bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué dice la palabra? Todos los días. ¿Cómo alguien que no resucitó puede estar con nosotros todos los días? Entonces yo te animo. Tu misión es esta. Y cuando tú haces la misión que Jesús te encomendó, estás evidenciando que Jesús vive. Cuando tú alabas al Señor, estás evidenciando que el Señor vive. Cuando tú manifiestas tu esperanza en Él, estás evidenciando que Él vive. Cuando tú vives entregado a tu llamado, obedeciendo el llamado que Dios te ha dado, estás evidenciando que Dios vive, que Cristo vive. Y cuando tú tienes puesta tu fe en aquel, hablas tu fe, predicas tu fe, manifiestas tu fe, estás evidenciando que Cristo vive. La resurrección de Jesús no fue un momento. La resurrección de Jesús no se dio un domingo, como lo llaman ahora, domingo de resurrección. La resurrección de Jesús no fue un evento cronológico. Jesús es la resurrección. Por lo tanto, tu fe está puesta en aquel que vive y que quiere que tú vivas también por Él. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.